Bueno, yo me llamo Merce Mariño y primero quiero daros las gracias por haberme invitado, a Juan y a Javier Puente. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en un curso en la Universidad Méndez Pelayo y bueno, pues ahí establecimos relación y esa es la razón por la que estoy ahora aquí. Para mí Cantabria siempre ha sido un referente de innovación. Yo soy gallega, Merce Mariño os podía dar una pista, ¿no? Yo soy gallega, pero mi hermano venía todos los veranos a los cursos de la Menéndez Pelayo a formarse y a seguir formándose en su trabajo, ¿no? Y por eso para mí, de alguna manera, establecí que Cantabria era un sitio donde se innovaba y se pensaba de una manera distinta desde pequeña, ¿no? Viendo a mi hermano que utilizaba su verano para venir aquí a aprender, ¿no? Y por eso hace 2 años, cuando me invitaron a mí a estar en uno de sus cursos, pues os podéis imaginar lo flipada que estaba, ¿no? Tengo una chuleta, perdonadme por eso, no me gusta salir con chuleta, pero es que he estado apuntando cosas hasta las 6 de la mañana que os quería contar y entonces no me quiero olvidar de nada, ¿no? Entonces, empezamos. Primero os quiero contar qué es AWS, qué es Amazon Web Services. ¿Quiénes sabéis lo que hace mi empresa? Vale, pues bastantes, ¿no? A mí me gusta, bueno, una cosa, que aunque hayan dicho que cuando estéis de rojo no podéis divertiros, yo preferiría que os divirtierais, ¿vale? O sea, que no sea solo cuando estéis de verde, ¿vale? Si no es muy aburrido estar aquí hablando media hora con gente que no se está divirtiendo, así que intentemos que sea divertido y hablar de un tema divertido, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Amazon Web Services? Pues nosotros somos un proveedor de nube, ¿no? Pero a mí lo que me gusta presentarlo es que nosotros somos una empresa o una de las empresas que entiende que su misión es la democratización, que qué palabra más bonita, del acceso a las tecnologías, ¿no? Antes, cuando solo las empresas o los gobiernos que tenían mucho dinero para invertir en CAPEX, para crear infraestructuras muy grandes, pues podían permitirse tener tecnologías innovadoras. Y ahora, cualquier persona que tenga una idea, esté donde esté, puede utilizarnos a nosotros para implementar esa idea. Es decir, las ideas son vuestras y AWS es el cómo llevar esas ideas, ¿no? Y a mí me gusta pensar que en el entorno de empresas lo que hacemos nosotros no solamente es traeros inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, sino que lo que hacemos es crear un entorno más justo y competitivo para todas las empresas, ¿no? Y hay una cosa que estaba comentando Enrique Conde que me ha gustado mucho, porque yo os he dicho que soy gallega, pero llevo 30 años en Madrid. Y yo tuve que irme de Galicia cuando acabé mi carrera, ¿no? Porque en Galicia no había puestos de trabajo, o había puestos de trabajo, pero no había suficientes puestos de trabajo como para hacer una carrera profesional larga, ¿no? Y me encantan estos eventos porque creo que lo que intentan es que vosotros no os tengáis que ir de Cantabria, ¿no? Y a mí me habría gustado que cuando yo acabé hace 30 años alguien hubiera pensado en eso y hubiera hecho eventos para que yo me hubiera podido quedar en Galicia, porque ya sabéis que somos muy morriñosos y que lo he hecho mucho de menos, ¿no? Las empresas tenéis que hacer cada día más con menos, ¿no? O se os pide más productividad invirtiendo menos, pero sin dejar de hacer lo que hacéis en el día a día. Y claro, la palabra mágica se ha convertido en proyecto de transformación digital, ¿no? ¿Cuántos de vosotros estáis haciendo proyectos de transformación digital? Porque yo creo que todos estamos, ahora los proyectos de transformación digital nos van a salvar a todos, ¿no? de nuestros problemas, nos van a salvar de todo, ¿no? Y de hecho, al año se invierten globalmente pues esta cifra, ¿no? 360.000 millones de dólares anuales en proyectos de transformación digital. Y solo en España, en el Plan España Digital 2025, se había previsto hasta 2025 invertir 140.000 millones en proyectos de transformación digital. ¿Pero qué es eso de la transformación digital, ¿no? ¿Y eso nos va a salvar? Bueno, pues las malas noticias es que los estudios nos dicen que el 70% de los proyectos de transformación digital fallan, al menos en parte, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que invertimos, que el 70% falle, son malas noticias, ¿no? Entonces, os podéis imaginar que cuando yo, viniendo de Amazon, voy a una empresa, lo primero que me preguntan es cómo hacer que mis proyectos de transformación digital funcionen o cómo hacer que esto de la transformación digital, gestionarlo para que funcione, ¿no? Y vosotros, supongo que cuando yo me siento aquí y os digo que soy Teleco y que soy directora de tecnología de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo,
pensáis que os voy a hablar de tecnología, ¿no? Y de hecho os he hecho trampas porque en el título de la presentación os he puesto que venía a hablaros de GenAI, pero no lo voy a hacer. Y porque todo el mundo habla de GenAI y yo quiero hablar de otra cosa, ¿no? Y yo creo que por mucho que me guste la tecnología, que la amo, hay algo que me gusta más que la tecnología, que es el desarrollo de las personas, porque al final las empresas somos personas, ¿no? Y yo lo que os quiero hablar hoy desde el desarrollo de las personas, porque si yo sé algo, y las empresas con las que trabajo sabemos algo, es que la única manera de que una transformación digital sea exitosa es a través de un aprendizaje ágil, de tener una cultura de aprendizaje en las empresas que trabaje con las personas, ¿no? Y de eso me gustaría hablaros hoy, no hablaros del último modelo de Claude 4.5 o qué está haciendo ChatGPT. Me gustaría hablaros de cómo hacer que vuestra transformación de vuestra empresa digital sea exitosa a través de las personas. Porque la tecnología no sirve si no invertimos en el talento, ¿vale? Y cuando hablo de talento no hablo solo de la plantilla, ¿no? De la gente que trabaja en nuestra empresa. Hablo de la gente de operaciones, la gente de soporte, los ingenieros, pero también los líderes. Tenemos que trabajar en desarrollar el talento de toda la empresa. Y vivimos en un mundo que está hiperconectado y que cada vez es más ambiguo y más complejo, ¿no? Vosotros sabéis que en vuestras empresas os afectan millones de factores en un mundo súper cambiante, ¿no? Y si es algo que hemos visto, yo creo que es algo que aprendimos en el confinamiento, es que tener planes ya no nos va a ayudar, ¿no? Esto de hacer planes a 5 años súper organizados, que nos decía que íbamos a hacer en 1, 3, 5 años, ya no es la solución, porque el mundo está cambiando constantemente. O sea, que las únicas empresas que van a salir adelante, como nos demostró la pandemia, son aquellas empresas que son capaces de reinventarse, de ser ágiles y que trabajan con el aprendizaje continuo, trabajan con una mentalidad de estar continuamente aprendiendo y cambiando, y que son resilientes, que si viene un cambio, de los muchos cambios que tenemos ahora, van a actuar de forma resiliente ante el cambio y evolucionando, ¿no? Y es verdad que la tecnología es algo muy bonito, ¿vale? Yo no os lo voy a negar, a mí me encanta la tecnología, me encanta la misión de mi empresa de democratizar y creo que hacemos cosas muy chulas, ¿no? Yo he trabajado en telecomunicaciones, he trabajado en farmacéuticas y he visto cómo la tecnología pues, sirve tanto para curar gente como para frenar o intentar frenar el cambio climático. O sea, el poder de la tecnología para resolver cambios, problemas complejos y ambiguos es increíble, es ilimitado. Pero el problema es que si la tecnología sigue avanzando, pero nosotros no invertimos en que la gente que trabaja en nuestras empresas avance y se pueda adaptar, no va a funcionar. No va a funcionar porque vamos a tener un reto de que va a haber tecnologías a nuestro alcance muy fuertes, pero nosotros no vamos a poder trabajar con ellas. Y yo os pongo un ejemplo en mi empresa, bueno, no en mi empresa, en mi mundo. Se estima que el potencial de la nube en 2 años es alcanzar 1 trillón de millones en oportunidades. De hecho, hay gente que dice, lo cuadriplica, hay expertos que lo cuadriplican y dicen que el potencial de la nube van a ser 4 millones de dólares en los próximos años. Pero esto no es verdad, no lo estamos viendo, no estamos viendo ese potencial. Y no estamos viendo ese potencial porque por muy chula y muy avanzado y muy rápido que vayamos sacando modelos cada semana, si no trabajamos de la misma manera con la gente para que pueda adoptar esa tecnología, vamos a tener un reto, como os digo, vamos a tener un déficit, ¿no? Vamos a tener un gap. Voy a intentar no utilizar palabras en inglés, pero bueno, creo que es déficit, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho en la nube nos lo dicen, el 75% de los empresarios identifican que por mucho que traiga la nube y muchas potencialidades y funcionalidades que traiga la nube, el 75% de ellos consideran que tienen un problema con la formación de sus empleados y, por tanto, no pueden aprovechar todas estas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos las empresas para que esto no sea un problema? Y esto no es nuevo. De hecho, hay una ley y todo que define este fenómeno, ¿no? Que es la ley de Martek. La ley de Martek, que se creó hace muchos años, identificaba que mientras los cambios tecnológicos de cualquier nivel, no tienen por qué ser los últimos, sino desde la revolución industrial, crecen de manera exponencial, la formación de la gente y de las organizaciones y los cambios de estructura de las organizaciones lo hacen de forma logarítmica.
que es eso que tenéis ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que mientras la tecnología continúa acelerando exponencialmente, continuamente, nosotros, las personas, tenemos limitaciones culturales, estructurales, humanas, para asimilar estos cambios tan drásticos rápidamente. Y entonces volvemos a estar en este problema, ¿no? De que la tecnología va a un ritmo y las personas y las empresas vamos a otro. Y de hecho, esto lleva pasando siempre, como os he dicho, ¿no? Esto ya pasó en la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial se observó que aunque el mundo era muchísimo más rico, y gracias a la Revolución Industrial y a la incorporación de la maquinaria, las empresas eran más productivas y el mundo era más rico, los sueldos de los empleados decrecieron. O sea, que el mundo era más rico y la gente era más pobre, ¿no? ¿Y cómo pasa eso? ¿Y por qué pasa eso, no? Y bueno, en aquel momento se estudió que era porque en aquel momento la gente no se había invertido en trabajar con la gente para que se adaptaran al nuevo entorno industrial. De hecho, en el 1755 los sueldos se bajaron a la mitad y se tardó 75 años en que volvieran al nivel al que estaban. Y en esos 75 años lo que se hizo fue invertir en que la gente cogiera habilidades para el entorno industrial. Pero al final son casi 75 años, o 75 años, en los que la gente ha estado en un mundo más rico, más productivo, con menos salario. ¿Queremos que nos pase eso otra vez o queremos las empresas colaborar para que creemos un mundo mejor al mismo tiempo que creamos un mundo más productivo, ¿no? Y la verdad es que esto es curioso, porque esto es un informe de Gartner del mes de septiembre, y si lo veis, vosotros oiréis muchas veces, ¿no? Y yo el otro día incluso lo oía en los telediarios de Telecinco, que sí veo Telecinco, ¿vale? El otro día oía en los telediarios que la inteligencia artificial nos iba a quitar muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Iba a suprimir muchísimos puestos de trabajo, y de hecho hacían un listado temeroso de cuántos puestos de trabajo se iban a suprimir por la inteligencia artificial generativa. Y, sin embargo, si tú vas a ver a Gartner, Gartner nos cuenta que faltan recursos. Y yo os he dicho también que el 75% de las empresas con las que trabajo me dicen que no pueden adoptar la nube porque no tienen gente formada en nube o suficiente gente formada en nube. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos los dos problemas? ¿Cómo es posible que tengamos el problema de que la gente se va a quedar sin trabajo, pero que no tengamos gente para hacer los trabajos? ¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que los dos problemas son verdad y los dos problemas nos afectan, ¿no? Y hay muchas maneras de excusarnos, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de excusarnos en las empresas y decir, no quiero invertir en la formación de mi gente, es un gasto que no quiero asumir, ¿no? Y yo he estado ahí. Ya os he dicho que ahora estoy en una empresa tecnológica, pero he trabajado siempre en cliente final y he estado en esas discusiones, ¿no? De cuánto invertir en formación y qué rendimiento tenía invertir en formación, ¿no? Y la verdad, una de las excusas que nos encontrábamos es que, total, con la rotación que hay ahora, ¿no? Que ¿para qué íbamos a invertir en formación? Si yo iba a informar a la gente y si me iban a ir a otra empresa. De hecho, yo no sé vosotros, pero yo en mi primer trabajo, si me daban un curso y me iba antes de un año, me hacían devolver el dinero del curso, ¿no? O sea, era como una mentalidad de... Y no voy a decir la empresa, creo que no está en LinkedIn. Bueno, era una mentalidad de que la invertir a la gente era, tenías que garantizar que se quedaran porque si no lo invertías se te iban a ir si los formabas, ¿no? Y esto no es verdad. Los estudios nos dicen que la rotación, a pesar de lo que digamos ahora de los jóvenes que son inconsistentes y todas estas cosas que nos gusta decirnos ya cuando nos hemos hecho mayores, no ha cambiado tanto. Si veis la media de permanencia en una empresa según la edad, no ha cambiado tanto en los últimos 10 años. O sea, que no es verdad, la gente no se está moviendo más, la gente es igual que era antes. O sea, que invertir en formación no tiene ese riesgo, ¿no? de que la gente se vaya a ir. Pero sí que es verdad que el 50% de la gente se va a tener que recapacitar o capacitar otra vez en los próximos 5 años. Con todo esto que está saliendo de tecnología, inteligencia artificial generativa, el 50% de los empleados van a necesitar adquirir nuevas capacidades en los próximos 5 años. Y un alto porcentaje de las... no es que los puestos de trabajo vayan a desaparecer, pero sí que van a cambiar mucho los perfiles y el 60% de las cosas que hacemos las va a poder hacer un algoritmo. Entonces también vamos a tener que reinventarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, si nuestros empleados van a necesitar capacitarse,
¿Qué rol queremos tener las empresas en eso? ¿Queremos ser nosotros los que lideren eso? ¿Queremos ser nosotros los que lideren la formación y la capacitación de nuestras empresas, de nuestros empleados? Pues yo creo que sí. Y este problema no es algo que solo afecte a los empleados, a la plantilla, ¿no? Sino que es un problema que afecta a los líderes, ¿vale? O sea, y creo que cuando tú estudias cómo nos hemos formado nosotros, ¿no? Yo creo que tiene sentido que los líderes tengamos miedo a cambiar, ¿no? Y que tengamos miedo a adoptar tecnologías nuevas o adoptar cualquier cosa nueva, porque si tú lo piensas, nosotros desde el principio de nuestra vida, al principio nos encanta aprender, ¿no? Cuando estamos en la escuela somos curiosos, hacemos todo el rato de preguntas, ¿no? Todo tipo de preguntas, todo el rato, ¿no? Volvemos locos a nuestros padres. Y luego, bueno, vamos a la universidad, aprendemos algo, en el principio de nuestra carrera empezamos a especializarnos y luego nos movemos hacia la gestión de personas. Y cuando te mueves hacia la gestión, ya nadie espera que aprendas nada, ni nadie espera que te cuestiones nada. La gente espera que tengas la razón, ¿no? Y la gente espera ir a ti y que tú tengas la última palabra y que les digas lo que es lo correcto. Y claro, este ciclo, si lo pensáis, hace que cada vez aprendas menos en tu carrera laboral, ¿no? En tu carrera laboral empiezas aprendiendo un montón, pero conforme vas avanzando se te supone que tú ya sabes lo que se hace, tú ya sabes lo que hay que hacer y que vas a aprender menos. Entonces estamos creando líderes poco curiosos, ¿no? Estamos creando líderes a los que les pedimos que no aprendan, que no duden, que no se desafíen a sí mismos, sino que estén ahí como grandes divos con las respuestas, ¿no? ¿Y en qué se traduce esto? Pues bueno, que menos del 24% de la gente que está en comités ejecutivos tiene conocimientos digitales. Se consideran, o sea, tienen fluidez, es que se consideran fluidos, suena fatal, tienen fluidez tecnológica. Y imaginaros que fuerais a un comité de dirección y os dijeran que no tienen conocimiento de finanzas, que no tienen conocimiento de organización, que no tienen conocimiento de gestión, diríais, ¿pero esto qué es? Pues nada, el 76% nos dicen tan tranquilamente que no tienen fluidez tecnológica, ¿no? Y esto es malo, porque me podrías decir, bueno, ¿y qué? Pues es malo, porque se demuestra que cuando una persona, cuando metes solo una persona en un comité de dirección que tenga fluidez tecnológica, la incursión de la tecnología en la estrategia de esa compañía para la innovación se duplica. Entonces, solo uno, con que pudiéramos meter el CIO en el comité ejecutivo o el CTO en el comité ejecutivo, la tecnología ya pasaría a ser parte de la estrategia de esa empresa. Y esto no pasa siempre, Os sorprenderían los números aún hoy en día en el que el CIO no es parte del comité ejecutivo, sino que depende de finanzas o depende del COO. O sea, como que no se ve el CIO o el CTO como parte de un comité ejecutivo. Y sin embargo, si eso pasara, la tecnología pasaría a ser parte de la estrategia de la empresa. Y vosotros me vais a decir, pero esto era antes, porque ahora con ChatGPT todos estamos hablando de tecnología, ¿no? Yo no tengo niños, pero unos ejemplos que más me ponen es que en los grupos del cole todo el mundo está hablando de ChatGPT continuamente, ¿no? Y mis amigas profes, que nunca les ha interesado nada lo que yo hacía, de repente me llaman para ver cómo usar Copilot, ¿no? O sea que ahora podríais pensar, esto de que la gente no tuviera fluencia digital era algo antiguo, porque ChatGPT lo ha petado. Y ChatGPT lo ha petado, eso no lo voy a negar, a pesar de que sea mi competencia. Y esto es un ejemplo de cómo ChatGPT lo ha petado, ¿no? O sea, mientras que a Twitter le llevó, ahora X, le llevó 2 años llegar a tener 1 millón de usuarios y a Facebook 10 meses, ChatGPT en 5 días tenía 1 millón de usuarios. Para que os hagáis una idea de lo que fue ChatGPT. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de que puse el telediario, creo que ese día fue Antena 3, como veis, soy de televisión calidad, y estaba Matías Prats hablando de ChatGPT. Y oír a Matías Prats hablar de ChatGPT en el telediario, dije yo, mima, ¿qué iba a pasar con esto, ¿no? Y la verdad es que fue una antesala porque yo llevo 1 año y medio solo hablando de GenAI y por eso hoy he decidido hablaros de otra cosa en un momento de rebeldía. Y de hecho, esto del GenAI y el AI se ha adoptado en las empresas. De hecho, vosotros vais a preguntar a las empresas y luego podríais contarme vosotros. Y el 78% de las empresas te dicen que ya están utilizando inteligencia artificial. Y el 71% de las empresas dicen que ya están usando inteligencia artificial generativa, ya sea para productividad interna o por un chatbot que han establecido para sus clientes
bueno, o un chatbot interno. La verdad es que los chatbots es lo que más vemos, ¿no? Pero un 71% de las empresas ya dicen que usan inteligencia artificial generativa. Y el 90% de las empresas están diciendo que ellos van a usar AI, ¿no? Entonces vosotros podríais decirme, bueno, pues ya está. Este tema que me decías de la fluencia digital ha desaparecido. Ya tenemos todos una fluencia digital increíble. Y sin embargo, hemos repetido nuestra encuesta entre los ejecutivos de las empresas con los que trabajamos y solo el 8% de los ejecutivos se consideran que tienen fluencia digital en inteligencia artificial. Es decir, que a pesar del ruido que estamos haciendo, a pesar de subir 5 posts a LinkedIn al día con nuevos modelos y nuevas funcionalidades, la gente aún no se siente cómoda hablando de tecnología, ¿no? Y mientras la gente no se sienta cómoda hablando de tecnología y mientras los ejecutivos no se sientan cómodos hablando de tecnología, pues vamos a seguir teniendo un problema incorporando la tecnología a nuestras empresas. Y esto lo he hecho con ChatGPT. Y quería deciros que la formación, cuando yo hablo de formación y de formación a nuestros empleados, no hablo de cursos esporádicos, de inversiones, de repente ahora me voy a gastar 1 millón de euros en formar a toda mi plantilla. No, yo hablo de formación holística, ¿vale? Hablo de formación en el trabajo, de formación continua en el trabajo, porque de nada sirve que te den un curso si no lo aplicas. De hecho, hay artículos y estudios que dicen que el 10% de las habilidades que aprendes en un curso se olvidan en 3 meses, el 90% se olvidan en 3 meses si no las utilizas. Y la única manera de que guardes ese 90% es si aplicas el trabajo, ¿vale? Entonces, el 70% de lo que aprendemos se aprende trabajando, se aprende por exposición, se aprende por mentoring, se aprende estando en proyectos. O sea, que está bien tener cursos. No os voy a decir ahora que no invitáis a información porque me van a matar vuestros empleados, pero sino que, aparte de la formación no puede ser algo que ponemos en nuestro expediente para quedarnos tranquilos con que hemos hecho lo correcto. La formación es algo que tiene que estar en nuestra metodología y en nuestro día a día. Y os pongo esta porque si creéis que esto es algo que os digo yo, no. Haciendo una encuesta, McKinsey demostró que el 28% de los empleados prefieren aprender on the job. Les gustan los programas de posgrado, les gusta que les paguéis másters, les gusta que les paguéis cursos, pero la mayoría de ellos prefieren aprender haciendo el trabajo, prefieren aprender estando expuestos a gente que sabe, está teniendo mentores y trabajando en lo nuevo, ¿no? Y esto es una frase de mi CEO, de Andy Jassy, que ya no es Jeff Bezos, este es mi nuevo CEO. Él dice que no hay algoritmo de compresión para la experiencia. Y lo que él quiere decir en esta frase, que es una frase que nosotros nos repetimos mucho, es que no hay trucos o no hay atajos para aprender las cosas. La experiencia es un grado. La experiencia, la práctica, la experimentación, probar, equivocarse, son la mejor manera de aprender, ¿vale? Entonces, volvamos a lo mismo. ¿Hay que dar cursos? Sí. ¿Es lo único que hay que hacer? No, porque no hay una manera de saltarnos la parte de la experiencia, ¿no? Y eso es algo que hay que repetirle a los niños de la universidad aquí, que los que tenemos experiencia también valemos un montón, ¿no? Y os voy a contar, ya rápido, porque es que hablo mucho, cinco consejos de cómo montar una organización de aprendizaje, ¿no? Y no os voy a contar mi visión, os voy a contar la visión de mi empresa, de la empresa de Amazon, ¿no? Y cuáles son los 5 principios que utilizamos en Amazon para construir esta organización de aprendizaje. Lo primero, el liderazgo tiene que estar comprometido con el aprendizaje y se lo tiene que mostrar a los empleados. Tiene que mostrar que el aprendizaje es parte de la cultura, que la formación no es esa cosa que, Dios mío, me piden un viernes 3 horas para estudiar, pero ¿qué hacemos en esas 3 horas? ¿No cogemos llamadas de cliente? No. Los líderes de nuestras empresas tienen que mostrar que están comprometidos con el aprendizaje. Y yo no sé si conocéis la cultura de Amazon. Si no la conocéis, es una cultura muy interesante que creó Jeff Bezos. Jeff Bezos creó una cultura muy fuerte en base a valores, ¿no? Él creyó que la mejor manera de hacer que una empresa grande tuviera una cultura fuerte era ser muy claro
con los valores de esa empresa y que se repitieran en todas partes y que se midiera a la gente por eso, que se midiera su desarrollo, que se midiera sus promociones, que se les contratara por eso. Nosotros no hacemos entrevistas funcionales, nosotros entrevistamos en base a cómo la gente encaja en nuestra cultura de empresa, en base a esto que llamamos los principios de liderazgo o los leadership principles, ¿no? Y esto define cómo tomamos decisiones, define cómo lideramos los equipos, define cómo cómo interactuamos entre nosotros, ¿no? Y bueno, y al principio yo cuando entré y me dijeron esto, yo pensé que era así, bueno, ya, ¿no? Pero no, es verdad que nosotros hablamos así, hablamos de esta manera tan rara y cuando vamos a final de año a evaluar a nuestra gente decimos, pues esta persona tiene mucho bias for action, tiene mucho ownership, mucho más que realmente ha cerrado 3 proyectos, ha traído este revenue, ¿no? Intentamos que los principios sean parte de nuestra cultura. Y uno de los principios que tiene es learn and be curious. Aprende y sé curioso. Y si leéis ese principio dice, los líderes nunca dejan de aprender y siempre están buscando maneras de mejorarse a sí mismos. Son curiosos, que qué palabra más bonita, ser curioso, sobre nuevas posibilidades y actúan para explorarlas. Entonces, como veis, una de las 16 normas de Jeff Bezos no era ganad más dinero, que supongo que también, pero era cómo los líderes teníamos que seguir aprendiendo. Y en AWS, en Amazon, líderes somos todos, ¿vale? O sea, no es que los líderes seamos los de puesto de gestión, se considera que cada uno de nosotros es un líder. Entonces, metiendo este leadership principle entre sus 16 principios, ha sido la manera en la que Amazon ha dejado claro que el liderazgo está comprometido con el aprendizaje y la curiosidad. El siguiente, a ver, ahora es, bueno, perdonad que voy a ir para atrás, que estaba, a ver, es la visión compartida. Y aquí, ¿qué significa que todos tengamos una visión compartida? Bueno, os voy a poner un ejemplo. Y no sé si es un ejemplo que os vaya a gustar, porque a mí no sé si me gusta, pero bueno, a ver cómo suena, ¿no? JFK, John F. Kennedy, ¿no? Fue a la NASA, cuando le hicieron presidente, fue a la NASA a potenciar el programa espacial de Estados Unidos, que ya sabéis que en aquel momento lo del programa espacial era algo muy importante para los países. Y cuando él llegó allí, cuenta la leyenda, que se acercó a un conserje y le preguntó que cuál era su trabajo allí. Y él contestó, yo mando cohetes a la luna, ¿no? Y eso es lo que tenemos que crear en nuestras empresas. Y yo creo que en el mundo burocrático, cada vez las personas, en estas cadenas de montaje eternas, que aunque no trabajemos en un supply chain, al final todos trabajamos en procesos, en cadenas de montaje, hemos perdido un poco cuál es la visión, de qué es lo que aportamos a la empresa y cuál es nuestra misión en lo que la empresa aporta, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que nosotros creemos empleados que digan eso, que mandan cohetes a la luna o que cambian el mundo, que conecten con la misión de la empresa, que todos estemos conectados con esa misión de la empresa. Luego son los modelos mentales, tener modelos mentales ágiles y reflexión, ¿vale? Y ahí como empresarios o como miembros de empresa tenemos un trabajo que es la creación de un entorno de seguridad psicológica, ¿vale? Que eso es muy importante, la seguridad psicológica. En una empresa donde la gente tiene miedo, la gente no toma riesgos y la gente no aprende. Porque si no tomas un riesgo, no fracasas y no aprendes. Y la gente aprendemos mucho más cuando fracasamos, ¿no? Cuando nos cometemos un error, que fracasar es una palabra muy terrible, ¿no? Y tenemos que crear un entorno, un modelo mental en el que la gente, cuando falla, no lo vea como, Dios mío, me van a echar, ¿no? Sino que lo vea como, a ver qué aprendo de esto, ¿no? Y eso, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Nosotros tenemos un proceso que se llama Correction of Errors, COE. Google le llama postmortems, Microsoft le llama retrospectivas, pero el proceso es el mismo. El proceso es que cuando hay un error, en lugar de torturarte, flagelarte y ocultarlo, tienes que abrazarlo, tienes que entender qué pasó, cuál fue el impacto, qué ha pasado, qué datos hay y cómo puedo hacer, qué lecciones hemos aprendido y cómo puedo hacer para que no vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, sí que os voy a pedir que creemos esa seguridad en la gente, porque a mí me da mucha pena que ahora que, por ejemplo, estamos viendo el GenAI, la reacción de la gente, en lugar de decir qué chulo es esto que me va a quitar el trabajo que no me gusta, sea me van a echar porque van a necesitar menos gente, ¿no? Y ese es el entorno que creamos en las empresas. No creamos una seguridad psicológica para que la gente pueda aprender y experimentar.
El último es el aprendizaje, bueno, el penúltimo es el aprendizaje en equipo, ¿no? Que ya la unidad de aprendizaje es el equipo. Y yo aquí os quiero decir cómo aprende la gente. Y esto, aunque nosotros en Amazon lo llamamos, decimos que las personas para aprender tienen que tener autonomía, para liderar, tienen que ser expuestos a problemas que les hagan desarrollarse, complejos, interesantes, que les supongan un reto. Y volvemos a lo mismo, tienen que tener un propósito, tienen que entender por qué están haciendo lo que hacen y cómo eso conecta con la misión de la empresa. Pues esto no lo hemos inventado nosotros. Yo no sé si vosotros conocéis a Daniel Pink, que hace años sacó un libro en el que decía que para motivar a la gente tenía que tener un propósito, entender cuál era su trabajo y para qué servía y lo que estaban consiguiendo. Tenían que sentir que lo hacían bien, tenían que tener maestría, que es otra palabra muy bonita, y tenían que tener autonomía para liderar sus propias carreras y tomar sus propias decisiones. Y solo si se daban esas tres situaciones, la gente sería capaz de conducir la empresa y estar motivados, ¿no? Entonces, recordad esto, hay que darle a la gente un propósito, que entiendan la misión de la empresa, hay que confiar en ellos, hay que darles autonomía y hay que darles los mecanismos para que sientan que hacen su trabajo bien, hay que formarles. Y luego también hay que establecer un ciclo de feedback continuo. Hay un libro que me gusta mucho del fundador de Netflix que se llama No hay reglas. Y él dice que cuando él cometió un error en su primera empresa, no le fue bien antes de montar Netflix, y cuando llegó a Netflix solo estableció dos reglas. Una, que no hay reglas, que no hay burocracia, pero la segunda, que el feedback es algo constante, que el feedback tiene que ser algo constante. Y el feedback no es algo de yo como manager me siento contigo al final de año y te digo lo que has hecho bien o lo que has hecho mal. El feedback es para todos los lados, es para arriba, para abajo, para los lados. O sea, tiene que haber feedback entre compañeros, tiene que haber una cultura de feedback, ¿vale? La gente no podemos crecer si nadie nos dice que está yendo bien y que está yendo mal. Y bueno, el feedback es un regalo, ¿eh? Como todos los regalos se pueden devolver. Pero bueno, hay que crear una cultura en la empresa que sea de feedback continuo. Y si le fue bien al señor que creó Netflix, pues vamos a hacerle caso. Y el último es el pensamiento sistémico, que es no trabajemos en silos, no trabajemos, volvamos a lo mismo, que la gente intente entender cuál es el sistema de la empresa, cómo trabaja la empresa, cómo se organizan las distintas unidades de negocio, cómo interaccionan. No creemos una cultura de silos en la que solo nuestro equipo es importante, ¿no? Sino que hagamos que la gente se sienta parte de algo, de un sistema que funciona para una misión más elevada, ¿no? Y vosotros me vais a decir, si esto todo es muy chulo, pero tú trabajas en Amazon, tienes un montón de dinero, tienes un montón de gente que quiere trabajar contigo, te cuesta cero contratar talento, eso a mí no me aplica, ¿no? Y eso me lo dicen mucho, no creáis. Pero bueno, yo he recogido aquí las 5 objeciones que más me ponen y explicaros porque yo creo que no son objeciones válidas y que hay que cambiarlas, ¿vale? Les he llamado mitos de aprendizaje, ¿vale? Hoy he estado inspirada y he decidido llamarles los mitos del aprendizaje. El primero es, no me puedo permitir las skills que hay en el mercado, ¿no? No puedo pagar ese dinero, estos recursos son muy caros, los recursos tecnológicos son muy caros y estoy compitiendo con empresas tecnológicas, ¿cómo voy a tener yo eso, no? Bueno, yo lo que creo es que lo que no te puedes permitir es no hacerlo, ¿vale? O sea, hay estudios, os he puesto aquí 2, pero hay muchísimos estudios que demuestran que formar a la gente aumenta la productividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un estudio que dice que la aumenta en un 24%, pero luego LinkedIn Learning ha hecho una encuesta y dice que el 82% de los empleados sienten que su productividad directa aumenta si están formados para hacer el trabajo. Tiene sentido, ¿no? Si la gente está formada, hará mejor el trabajo y tendremos más productividad, ¿no? Entonces, lo que no nos podemos permitir es no formar a la gente. O sea, eso debería ser algo que tendríamos que tener en nuestro ADN. Pero tenemos que pensar un poco cómo pensamos en el desarrollo de la gente, ¿no? Os quería contar otro leadership principle de Amazon, que es que hire and develop the best. Entonces, si leemos ese principio, hay una parte que me gusta mucho, que es reconocemos el talento excepcional y estamos dispuestos a moverlo a lo largo de la organización, a lo ancho de la organización, ¿no? A través de la organización, ¿no? Vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros pensamos en el modelo de talento tradicional, ¿qué hacemos en el modelo de talento tradicional? Pues todos los equipos tenemos una curva gaussiana e intentamos identificar el 10-20% de nuestro mejor talento para darle subidas de sueldo o promociones o lo que sea. Y esa gente no la queremos soltar.
esa gente es de nuestro equipo. Tú a los top performers de tu equipo no los quieres soltar, los quieres mantener, ¿no? Y esto es lo contrario a lo que dice nuestro Leadership Principle. ¿Qué dice nuestro Leadership Principle? Que los líderes tenemos que estar dispuestos a coger nuestro talento y moverlo a lo largo de la organización. De hecho, los líderes saben que hay muchos estudios que dicen que el 80% de los cambios estratégicos lo hace un 10% de los empleados de una empresa. Entonces, deberíamos cambiar esa mentalidad y decir, voy a mover a mi talento, a los roles críticos, a mi propio talento, no voy a contratar fuera, sino que voy a mover a mi propio talento para que esté en los roles críticos y también inspiren a los otros a irse moviendo, ¿no?, hacia esa estrategia y a esos roles críticos. Pero volvemos a lo mismo, se trata de no pensar en silos, se trata de pensar en la empresa. Y para esto, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues esto yo lo hice, me hacía gracia hoy porque pensaba que esto yo lo había hecho en mi anterior empresa, que era, allí le llamamos a la iniciativa Skills of the Future, ¿no? Que era, nos sentamos y pensamos, ¿qué skills tengo ahora en mi equipo? ¿No? Hicimos un análisis de qué skills tengo ahora en mi equipo, qué skills creo que voy a necesitar en base a cómo está cambiando la industria y cómo está cambiando el entorno corporativo y qué planes de desarrollo creo con formación o con experiencia para llevar a mi equipo aquí, ¿no? Entonces, esto es un análisis que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que intentar entender qué tenemos y a dónde queremos ir, qué hace falta. Y que no nos vaya pillando la tecnología, que no nos vayan pillando las otras empresas, que no copiemos a la competencia, sino que nosotros tengamos clara una visión de qué habilidades hacen falta para mover a nuestra empresa hacia donde tienes que ir. Y lo último que os quería contar sobre este tema es un error que cometemos mucho, es que cuando sale algo estratégico chulo, lo externalizamos, ¿no? Y bueno, yo os pongo aquí un ejemplo de Mainframe, que me parecía como el ejemplo de cosa menos chula, pero perdonadme la gente que trabaja en Mainframe. Pero muchas cosas que hacemos, ¿no? Tenemos una plantilla que trabaja con Mainframe y con COBOL y contratamos a una consultora para que haga el proyecto chulo de modernización. Pues bueno, yo creo que eso no es la alternativa para trabajar. Yo creo que la alternativa para trabajar es contratar a una consultora para que siga llevando el COBOL y el Mainframe y mover a nuestra gente hacia las cosas chulas y estratégicas, ¿no?, para que estén motivadas y se sientan parte de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poco cómo hacemos el outsourcing. El segundo de los mitos del aprendizaje es que no tenemos tiempo para invertir. Y no tenemos tiempo porque estamos súper mal organizados y no paramos de crear burocracia, no paramos de crear complejidad procesal, ¿no? Nosotros nos creemos que nuestros equipos están trabajando en cosas chulas y productivas el 80% del tiempo, pero sin embargo, si tú les preguntas, esta es una encuesta del empleo del tiempo en España, solo el 50% del tiempo sienten que están haciendo cosas productivas. De hecho, un poco menos que el 50%. El resto del tiempo ellos creen que están metidos en reuniones, mandando correos y que tienen un 5% en el que pueden formarse y desarrollarse un poco si tienen suerte, ¿no? Y este tema de las reuniones y los correos, ya sé que todos lo pensáis y que es muy manido, pero es que es un problema, ¿no? Y de hecho Jeff Bezos tenía una frase que a mí me sorprendió cuando la escuché por primera vez, porque no la entendí, que él decía que la comunicación es un síntoma de lo mal que está una empresa organizada. Porque él creía que si la gente tenía autonomía y estaba empoderada para hacer su trabajo en su equipo, no tendría que haber reuniones, no tendría que haber correos, tú tendrías tu unidad de decisión contigo mismo. Entonces, las empresas donde había steering committees de 30 grupos que al final no llegan a ninguna decisión, eso era un síntoma de lo mal que estaba la empresa. La comunicación no era un síntoma bueno. Que hubiera mucha comunicación era un síntoma de que los equipos no estaban empoderados para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, nosotros en Amazon intentamos suprimir eso. De hecho, tenemos un concepto que se llama los two pizza teams, los equipos de 2 pizzas, que son tus equipos nunca deberían tener más tamaño que la gente que se puede comer 2 pizzas, pero bueno, que parece ser que son 8, a mí me parece poco, pero bueno. Y que esa gente debería ser autónoma para entregar, debería tener autonomía para entregar. No tendría que estar pidiendo autorizaciones, ni tendría que tener steering committees para que le aprobaran hacer su trabajo, ¿no? De manera que el número de tareas productivas aumentara, ¿no? Y tenemos que reducir lo que se llama la carga cognitiva, que es ese esfuerzo mental que hacemos que tenemos continuamente resiliente para hacer tareas que no nos dan ningún valor. Tenemos que reducir esa carga cognitiva. Y para ello tenemos que sentarnos y reanalizar nuestro trabajo, rediseñar nuestro trabajo, pensar qué de nuestro trabajo nos da valor a nosotros y qué de nuestro trabajo da valor a la empresa. Y si no da valor a la empresa, eliminarlo.
y reduce the waste, ¿no? Que habréis oído mucho en metodologías Agile. Y el que sí nos dé valor a la empresa, pero no nos dé valor a nosotros porque sea repetitivo y no necesite ingenio, pues automatizarlo, ¿vale? Pero tenemos que empezar a pensar lo que hacemos y si está dando valor a alguien, si nos está dando valor a nosotros y si está dando valor a la empresa. El tercero es no puedo conseguir a la gente adecuada. Y esto también, ¿no? O sea, tengo que hacer una transformación digital, pues me voy a ir a contratar transformadores digitales, ¿no? Yo he estado contratando gente de DevOps, que eso no significa absolutamente nada. Es decir, que cuando tú tienes que hacer un tipo de transformación, lo primero que se te ocurre es ir al mercado y voy a contratar, ¿no? Y pedimos cosas como debe de tener una media de 10, 3 títulos universitarios y haber transformado 2 empresas con inteligencia artificial, ¿no? Pedimos cosas sencillas cuando buscamos ese perfil. Nos vamos a buscar unicornios al mercado, ¿no? Y de hecho esto no es una broma, ¿eh? O sea, perdonad que se ve muy mal, pero hay muchas ofertas de trabajo por ahí que dicen que la gente pide cosas que no existen, ¿no? Por ejemplo, la primera de pedían 12 años en Kubernetes cuando Kubernetes se había inventado hacía 10, o pedían aquí 10 o 12 años de Node.js cuando ahí el autor aún no lo había entregado, ¿no? O sea que sí, necesitamos algo y decimos, venga, me voy al mercado y contrato mi unicornio, ¿no? Y luego encima, ¿qué hacemos? Pues cogemos esos unicornios y lo metemos en un proyecto de transformación digital. Y yo he hecho eso, ¿eh? O sea, yo os lo digo porque yo lo he hecho. Yo he creado equipos de DevOps, ¿no? Y ya os digo que eso no funciona. No funciona porque creas un silo y creas una tensión y una fricción en el equipo tremenda, ¿no? Por un lado, la gente que ya estaba en la empresa se siente que tú no los has considerado para hacer el trabajo y has contratado a gente para que haga lo chulo. Y por otro lado, los de la unidad digital, esta gente transformadora, también se frustra porque nadie les ayuda. Todo el mundo les pone barreras, todo el mundo les pone dificultades y al final no pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces, al final lo que consigues es frustrar a las dos personas, ¿no? A los dos equipos. Y yo quiero contaros que la buena noticia es que el equipo que necesitáis para hacer una transformación digital es el equipo que ya tenéis. Porque la gente que tenéis conoce la cultura de la empresa, conoce a vuestros clientes, conoce las relaciones, conoce cómo mover las cosas, ¿no? Entonces, eso es un talento que nadie de fuera os va a poder traer. ¿Que hay que traer gente de fuera? Sí, hay que traer gente de fuera. Yo os diría, por mi experiencia, que un 80-20. Porque si no traes gente de fuera, también corres el riesgo de que te quedes en un entorno endogámico, que no se avance y no se traigan ideas nuevas, ¿no? Pero hay que alcanzar un equilibrio que yo os diría que es potenciar más a la gente que tenéis y desarrollar a la gente que tenéis y traer gente de fuera, pero no ponerla en un grupo aislado. Mezclarla en vuestros equipos para que los otros vayan trabajando con ellos y vayan aprendiendo en el trabajo, ¿vale? Y ya os digo, mi consejo, pero no hay una regla, yo lo que siempre he hecho es 80-20 y de momento nos ha ido bien. El cuarto es, mis empleados no están motivados a aprender. Y yo, sinceramente, no conozco a ese animal mitológico que es el empleado que no quiere tener un trabajo mejor. O sea, eso yo no lo conozco. Yo creo que todas las personas queremos tener un trabajo mejor y aprender, ya sea por nuestra carrera profesional dentro de esa empresa, ya sea por hacer currículum para irnos a otra empresa. No existe la persona que trabaje que no quiera aprender. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no la conozco. Y de hecho, si hay alguien que se niega a aprender, que sí que les he visto, no es porque no quieran aprender, es porque no entienden por qué están aprendiendo eso, porque no se lo hemos contado bien, o porque no hemos creado la seguridad psicológica para que esa persona crea que ese cambio no va a conseguir que suprima su trabajo, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro que se llama Trabajos de mierda, aquí lo he puesto de otra manera porque no quedara por escrito, pero de David Krager, que este hombre hizo un estudio de cuánta gente sentía que su trabajo no aportaba nada al mundo, ¿no? Y hubo después de su libro, que es un libro interesante, o sea, se puede discrepar con muchas cosas que dice, pero es un libro bastante interesante y tiene puntos de vista muy transgresores, pero luego hubo empresas que intentaron validar, o sea, estudios que intentaron validar si lo que él decía era verdad o no. Y uno de ellos es este, y encontró que en Inglaterra el 50% de la gente no siente que su trabajo valga absolutamente para nada. El 50% siente que está haciendo un trabajo de mierda. Vale. ¿Esto por qué es? ¿No? O sea, bueno, porque yo creo que no lo hacemos bien. Y es lo que os decía antes, la gente no entiende para qué sirve su trabajo. Hemos creado tanta burocracia y tanta complejidad que la gente no entiende cuál es su labor en las empresas, ¿no? Y esto tenemos que cambiarlo. Y luego los managers tenemos que ser un poco psicólogos, ¿no? Y tenemos que pensar un poco qué pasó cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio. A mí cuando vino la nube, que es lo que ahora me da de comer, pero cuando vino la nube yo estaba en una empresa trabajando en un data center, mi primera reacción fue de miedo, o sea, fue de negación más bien, ¿no? Decir, esto no sirve para nada, mis data centers los hago
hago mucho mejor porque yo conozco lo que quieren mis clientes. Luego empezaron a presionarnos y empezó un Merchant Acquisition y la otra empresa utilizaba nube, así que todos empezaron a presionarnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empezó el miedo. Empezó un miedo visceral. De hecho, mucha gente se fue de la empresa, ¿no? Porque no sabíamos nada, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente fase, que es, bueno, la empresa nos apoyó, empezamos a trabajar con la gente de la otra empresa que sí sabía de nube y empezamos a trabajar con ellos y empezamos a desarrollarnos, ¿no? Hasta un momento que ya sentíamos que lo podíamos hacer de una forma inconsciente, que ya sabíamos de nube de una manera inconsciente y ya era parte de nuestro ADN, ¿no? Hasta el punto que yo decidí irme a asesorar a otras empresas sobre cómo hacer este cambio a un proveedor de nube, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que entender, que la gente sí que está motivada a aprender, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea bueno para ellos, que lo entiendan como algo bueno. Tenemos que meter el aprendizaje de manera continua, no cursos esporádicos, como os decía antes, porque eso generalmente responde a una mala planificación, sino estar metiendo el aprendizaje de manera continua en la cultura de nuestras empresas y estar exponiendo a la gente a que se desarrolle y a que salga de su zona de confort sin tampoco presionarles tanto para que se vayan a la zona de pánico, ¿no? Y el quinto que os quiero decir es que la gente se irá si la formas. Y que eso me lo dicen mucho, ¿no? Si yo invierto en formar a la... Ay, perdón. Yo me pongo cómoda ya. Si yo invierto en formar a la gente se me va a ir. Y eso no es verdad. La gente se va a ir. La rotación es algo inevitable y es algo bueno. Pero es más probable que la gente se te vaya si no la formas que si la formas. Y de hecho, hay estudios que demuestran eso. Porque la gente buscamos entornos que sean un desafío, buscamos entornos donde nos desarrollen, buscamos entornos donde nos formen. Así que es mucho más peligroso que no me formes, porque voy a buscar un sitio donde sí lo hagan, que me formes. Y si no, imaginaros el problema contrario. Imaginaros que decidimos, para que no se me vayan, no voy a formar a nadie. Entonces no se me va a ir nadie, pero van a ser gente que yo quiera tener. O sea, el problema contrario de no formar a la gente para que no se me vayan, de manera que tenga una plantilla de gente no formada, tampoco parece como el camino que querríamos recorrer, ¿no? Y con esto yo acabo de contaros cómo entendemos la formación en Amazon, ¿no? Y yo supongo que, ya os digo, como yo soy jefa de tecnología, todos esperabais que os hablara aquí de modelos de LLMs y de competitividad y de performance y de tokens y estas cosas tan chulas que hacemos ahora. Pero me gustaría contaros por qué... Me voy a poner emocional, ¿vale? Así que me perdonáis. Pero me gustaría contaros por qué elegí este tema. Y bueno, una de mis mejores amigas es cántabra, es de Santander. Y ella vive conmigo en Madrid, bueno, no conmigo, vive en Madrid. Y esta chica, que no voy a decir su nombre porque me mataría, viene a Santander cada vez que el Racing juega. Y muchas veces cuando juega fuera también. Y esto es porque ella iba al estadio cuando era niña con su padre y ahora su padre ya no está. Y como recuerdo y como homenaje a él, viene de Madrid. Miércoles que haya copa, o domingos, sábados, lunes, o si es en Burgos o cerca de Madrid, también va, para ver al Racing, porque eso le recuerda un compromiso que adquirió con algo cuando era pequeña, ¿no? Y a mí esta historia me parece súper bonita, ¿no? Porque a ella ni siquiera le gusta el fútbol, ¿eh? Simplemente le gusta el Racing. Y ella lo dice, a mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Racing. Y para mí, como ella es la cántabra que conozco más cercana, siempre he equiparado el carácter cántabro con esa parte de compromiso, un poco de cabezonería, porque no puedes quedar casi nunca con ella, pero compromiso con las personas y el compromiso con la lealtad, ¿no? Y entonces, cuando estaba pensando qué contaros, pensé que contaros una charla sobre cómo veo yo el compromiso con las personas a largo plazo podría ser más interesante. Y espero que os haya gustado, porque mi amiga también me ha dicho que los cántabros tienen muy mala leche, espero no haberos disgustado. Y esto es todo. Muchas gracias por tenerme aquí y un beso.